Amén, amado. Damos gracias al Señor de poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta filial del Rey del Pino. Gracias le damos al Señor por poder compartir un día más la palabra del Señor con ustedes. Gracias le damos al Señor porque Él nos guarda en salud. Gracias por nuestro hogar, bueno, y por las comodidades que el Señor nos da, ¿no? Para poder pasar estos fríos. Hay muchas personas que están pasando estos fríos y es muy feo, muy duro, hermano. Pero bueno, gracias al Señor que el Señor nos guarda de todas estas cosas. Y bueno, saludamos a todos los hermanos que nos escuchan. Saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, los hermanos de la congregación del Señor Jesucristo. El pastor estuvo en la hora anterior. Él está los lunes y los viernes de 9 a 10 de la mañana, hermano. Le invitamos a que usted lo pueda escuchar. Y nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. También les recuerdo los días de culto de la iglesia, que son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Si usted nos quiere visitar, la dirección es José Hernández 384 en el barrio El Tambor. Y la página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí le invitamos a que usted pueda ver todos los videos que se van subiendo, las predicaciones de la radio, los cultos. Y bueno, le invitamos no solamente a que los vea, sino que pueda suscribirse, activando las notificaciones por medio de la campanita y pueda compartir la palabra para que la palabra corra y alcance a otros hermanos que no la escuchan, que no la conocen, y el nombre del Señor sea glorificado. Así que damos gracias al Señor por eso, hermano. Y bueno, como les decía, estoy con la compañía de mi amada esposa, así que le voy a dar para que nos saluden esta mañana. Ella está atendiéndolo a nuestro hijo Timoteo. Así que amén, hermano. Pues hermano, el Señor les bendiga. Gracias al Señor, ¿no? Gracias al Señor por este fin de semana que hemos pasado. Como decías, ¿no? Gracias al Señor que tenemos un lugar donde poder estar, ¿no? Que el Señor nos está guardando. Nos guardó de la gripe de todos estos días, Amén. De nuestro trabajo, de todas esas cosas. Amén. Provienen del Señor, ¿no? Sí. Y de esta gracia maravillosa, que el Señor esté bendiciendo, que esta palabra sea de mucho provecho para nosotros, hermano. Amén, hermano. Así que damos gracias al Señor. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra en esta mañana. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu grande misericordia para con nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos asistas, nos bendigas, Señor, con tu gracia maravillosa, aunque aún más de lo que nos has bendecido, Señor, no nos puedes bendecir, Señor. Pero que tú nos guíes, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor, hasta que tú vengas, Señor, o hasta que vayamos a tu encuentro, Señor. Oh Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a leer un poquito acá en el libro de Gálatas, un poco lo que el pastor viene compartiendo todos estos días. Y es maravillosa la enseñanza, ¿no? Él la está compartiendo por medio del libro de Génesis. Y es maravillosa. Ayer lo compartíamos en el culto también. Y a veces uno lo comparte por medio del libro de Génesis y no se entiende porque hay muchas figuras y muchas sombras ahí. Pero Pablo nos trae una claridad sobre esas cosas, ¿no? Y nos gozamos por un lado de que el Señor nos liberó de esos lugares y en cierta manera nos entristecemos por causa de los hermanos que todavía están ahí. No, hay muchos hermanos que todavía están ahí. Y Dios nos hizo libres, pero ¿para qué nos hizo libres? Para compartir esta libertad que nosotros tenemos en Cristo, como hablábamos en el programa anterior, con los hermanos que todavía están en esclavitud. Para servirnos por amor los unos a los otros, dice. Amén. Y esa es la forma de amarnos, poder compartirnos a Cristo, ¿no? Amén, gloria a Dios, fíjese. Y entonces dice acá la palabra en el capítulo 4 del libro de Gálatas, en el versículo 21. Dice, decime los que queréis estar bajo la ley, dice. ¿Yo? Pablo le hablaba a los Gálatas porque los Gálatas habían conocido la gracia por medio del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo se tuvo que ausentar de la iglesia de Galacia. Él se ausentó de la iglesia de Galacia y ahí en el capítulo 15, creo que del libro de Hechos, vamos a leer un poquito ahí. Alabado sea el nombre del Señor.
Fíjese, dice, vamos a leer aquí, dice en el 15:24, pero cuando hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado por palabras, perturbando vuestras almas, mandándonos circuncidaros y guardar la ley. Fíjese, estos habían salido de ahí, de en medio de ellos, de ahí en Jerusalén. Fíjese, no nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos con vosotros, dice, con nuestro hermano Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Pero fíjese, ellos hablaban todo lo mismo, pero habían salido hombres de ahí, de la iglesia de Jerusalén, que estaban perturbando a los hermanos que habían recibido el conocimiento de la gracia. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, haréis bien. Así pues los que fueron enviados desde Antioquía y reunieron a la congregación y entregaron la carta, habiéndola leído, la cual se regocijaron por la consolación. Y bueno, después usted puede seguir leyendo, ¿no? Entonces acá dice la palabra, decidme ahora los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito, ¿vio? Y ahí va el ejemplo. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, dice. Uno era de la esclava. Y ahí usted puede leer en Génesis 16:15, que nos habla de Agar. Y el otro era de la libre. Y ese está en Génesis 21:2, que nos habla de Sara y su hijo, Isaac. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Vio? El de la esclava según la carne. Y bueno, y como veníamos viendo en las reuniones y en los programas de radio, dice que Abraham era un hombre de 75 años. ¿Vio? Y Dios le había prometido un hijo y él no podía, su esposa Sara no podía concebir. ¿Vio? Entonces ella le dio a Agar. ¿Vio? Ella le dio a Agar. Y entonces vemos que cuando nosotros llegamos al camino del Señor, ¿vio? Somos tan fuertes en nuestra humanidad todavía, que nosotros algo queremos hacer para concebir, ¿vio? Para dar a luz un hijo, para dar a luz a Cristo, ¿vio? Y nos metemos bajo la ley. O nos meten bajo la ley, porque también vemos ahí, creo que es en el libro de Hechos, ahora lo vamos a buscar, donde la palabra dice que hay aquellos que atan cargas pesadas, dice, sobre en Mateo 25, 23. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese lo que dice ahí. ¿Vio? Y ahí son metidos los hermanos. Dice en el 23, en el 13 dice, mas hay de vosotros fariseos hipócritas, dice, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni aún entráis vosotros ni dejáis entrar. Da un poquito más abajo, dice que estamos buscando. Fíjese. Sí, en el 4. Ahí estamos, gracias. Entonces dice, así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Vio? Entonces le estaba hablando el Señor a los discípulos conforme a aquellos que dan cátedra de Moisés, ¿vio? Se sientan, dice, los escribas y los fariseos, dice. Y en el 4 dice, porque atan cargas pesadas, dice, y difíciles de llevar, ¿vio? Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Pero fíjese, dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿No? Todo lo contrario a lo que el Señor dice, ¿no? Fíjese. En Mateo 11, 28, Amén. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjese, el yugo que el Señor pone sobre nosotros, ¿vio? Es fácil, la carga es ligera. ¿Vio? ¿Por qué? Porque es el Evangelio que transforma, es la gracia misma.
¿vio? La gracia que nos transforma a la imagen de Cristo, que no produce hombres y mujeres religiosos, ¿vio? Con un carácter duro, ¿vio? Como produce el carácter de la ley, ¿vio? De Agar. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava según la carne nació, ¿vio? Según la carne, según el esfuerzo de Abraham ahí, según él, según ese esfuerzo nació el de la carne, mas el de la libre por la promesa, ¿vio? El de la libre nació, el de Sara nació en el tiempo señalado por Dios, ¿vio? Y dice que a mí me maravillaba mientras estudiábamos esto, porque me venía a la mente lo que dice ahí en el capítulo 4 del libro de Romanos. Fíjese que lo que dice ahí, cuando nació el hijo de la libre, sí, bien digo. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la ley. Fíjese, en el 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y creyó él en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, ¿vio? Al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. Ahí Abraham ya había sido perfeccionado en la fe, ya había crecido, ¿vio? Y entonces dice, no lo consideró, dice, que estaba como muerto ya, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, ¿vio? La fe había crecido en Abraham, ¿vio? Ya le había dado un carácter, y la gracia estaba lista para dar a luz, ¿vio? Aunque acordémonos que Dios le había hecho estéril a la gracia, ¿vio? Por causa de Abraham. ¿Por qué? Por causa de que Abraham se desesperó, ¿vio? Se desesperó, él quería tener descendencia. Por causa de que había mucha fuerza todavía en él. Claro, había mucha fuerza, ¿vio? Todavía él estaba en su vigor. Por eso fíjese que a Dios le prometió a Abraham un hijo a los 75 años y se lo dio a los 100. ¿Vio? Por eso dice acá la palabra, no consideró su cuerpo ya como muerto, dice, ¿vio? Fíjese, imagínese un hombre, una mujer a los 100 años queriendo tener un hijo, ¿vio? Pero ahí actuó la fe. Ahí actuó la fe. Ahí ya no actuó la carne, ya no actuó, ¿vio? Ya no actuó el esfuerzo del hombre. Ahí actuó la fe. Si Abraham no creía a Dios en ese momento, no iba a poder tener un hijo. Pero dice que Abraham creyó a Dios, dice. Y toda su fuerza había desaparecido ya. Fíjese, qué maravilloso. Qué maravilloso. Y no pasa así con nosotros, ¿no? Nosotros llegamos al camino del Señor y ahí nosotros queremos dar a conocer a Cristo, ¿vio? Pero todavía hay humanidad en nosotros. Todavía hay fuerza humana todavía en nosotros. Pero el Señor dice, no, todavía no es tiempo, ¿vio? Hay largo camino por recorrer todavía, ¿vio? Y Dios nos lleva por medio de su gracia, ¿vio? Nos lleva allá a Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿vio? Nos lleva a Romanos 6:6 para considerar a nuestro viejo hombre muerto, ¿vio? ¿Para qué? Para que por medio de la nueva vida nosotros podamos dar a conocer a Cristo, ¿vio? Para poder dar a conocer a Cristo. Y es maravilloso. Entonces dice la palabra del Señor, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos, ¿vio? Son los 2 pactos. Uno dice, uno proviene del monte Sinaí, que sabemos que es Agar, porque ahí lo dice, el cual da hijos para esclavitud. Porque Agar es en el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Hasta hoy, fíjese. ¿Cuántos hermanos hay que están en esclavitud? ¿Vio? Queriendo agradar a Dios por medio de la carne, por medio del esfuerzo de la carne. Pero ellos lo hacen sinceramente, ellos no es que buscan hacerlo, ¿vio? A propósito, por decirlo de alguna manera. Ellos lo hacen sinceramente, pero fueron enseñados así. Mas dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, dice.
Pero qué maravillosa la expresión, ¿no? Gracias, Señor, por la vida de mi esposa, porque ya me estaba pasando de largo, ¿no? Uno no tiene que ser muy rápido para predicar. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todas nosotros, dice. ¿No? Y está hablando de Sara. ¿No? La madre de todos nosotros, dice, la Jerusalén de arriba, ¿no? La cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿No? Es libre en cuanto a la ley. ¿No? En cuanto a la condenación, es libre. ¿No? Fíjese. Es tan hermoso, ¿no? Porque cuando ya pasaste por esa esclavitud y ahora sos libre. Y siempre digo lo de las vacas, ¿no? Sí. Esas vacas que las tuvieron encerradas en vagones durante muchos años. Y cuando por fin las soltaron, salieron y no sabían a dónde ir. Estaban ahí en la puerta del vagón porque tanta libertad nunca habían tenido. ¿Y qué hacen ahora, no? Hasta que pudieron ver que sí se podía andar en esa libertad. Había espacio más allá. Pero fíjese, y así estábamos nosotros antes. ¿Vio? Y así hay muchos hermanos. ¿Vio? Por eso dice, nadie os prive, dice, de vuestro premio, dice. ¿Vio? Nadie os prive. Eso está en el libro de Gálatas. Fíjense. Porque a veces se le corta la libertad a los hermanos, dice. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de todo el cuerpo, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, crece en el conocimiento que da Dios, en el crecimiento, perdón. ¿Vio? Y después dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, dice, os sometéis a preceptos? ¿Vio? Os sometemos a preceptos, dice, tales como no manejen ni gusten ni aun toque, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, dice, cosas que las tales se destruyen con el uso. Fíjese, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Y ahí estuvimos nosotros, pero la gracia nos hizo libres. Y eso es maravilloso, hermano. Saber que la gracia nos hizo libres. Dice, tales cosas a la verdad tienen cierta reputación, dice, de sabiduría, en culto voluntario, de humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por eso vemos que los hermanos que están bajo esclavitud están como el apóstol Pablo en el capítulo 7. Ellos se sienten miserables. ¿Por qué? Porque el sistema que los gobierna a ellos no tiene poder alguno contra los apetitos de la carne. Entonces cuando la carne se manifiesta, ellos retroceden, en lugar de que la carne retroceda. Y la carne retrocede frente a la vida de Dios, pero ellos retroceden. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Por eso nosotros tenemos que identificarnos. Ahora sabemos que estas dos mujeres, o estos dos hijos, que son Ismael e Isaac, como lo vamos a ver más adelante, estos dos hijos tuvieron un mismo padre, pero diferente madre. Fíjese. Y yo pensaba, ¿no? El pastor decía esto, ¿no? De que tuvieron un mismo padre, pero diferente madre. Y antes nosotros decíamos, ¿y qué tiene que ver? Pero la palabra de Dios dice que el padre es el que concibe. Pero la madre no solamente es la que engendra, sino que es la que forma la vida del feto. Forma la vida del nuevo ser. Y fíjese, y tenían madres diferentes, y eso tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque la madre es la que forma el carácter. Es la que forma el carácter. Y Agar formó el carácter de hijos para esclavitud, mientras que Sara no, forma el carácter de hijos en libertad. Sara forma a Cristo en nosotros, mientras que Agar forma hombres y mujeres religiosos. Por eso tenemos que identificar quién es nuestra madre. Nuestra madre no es Agar. Sí, pero acá lo importante es que el padre, el padre de la fe. Sí, no, está bien, nosotros creímos por medio de la fe. Los hermanos que no conocen la gracia alcanzaron la salvación por medio de la fe, pero hoy están queriendo mantener su salvación por medio de las obras. O santificarse por medio de las obras. O santificarse por medio de las obras. Entonces tenemos que ver bien quién es nuestra madre, porque ella forma nuestra vida. Fíjese, hermano amado. Y entonces, esta es un poquito una introducción de lo que queríamos compartir. Y bueno, hermano, yo creo que hasta aquí me dio el Señor. No me voy a adelantar más. Yo sé que falta más de media hora del programa, pero hasta aquí me dio el Señor. Ya con saber que ahora somos libres. Y
Y tenemos que identificar, ahora usted tiene que identificar, por medio de este poquito conocimiento que le pudimos transmitir, ¿quién es su madre? ¿Yo? ¿Quién es su madre? ¿Quién es mi madre? ¿Es Agar la que genera hijos para esclavitud? ¿O es Sara la que genera hijos para libertad? Y bueno, y ahí usted tiene que identificar. ¿Cómo lo va a identificar? En el carácter que genera la enseñanza que usted recibe en usted. Y ahí se va a dar cuenta quién es su madre. Que el Señor le bendiga, hermano amado. Damos gracias al Señor. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día lunes. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si querías agregar algo, amor. Cortito, digo, pero es Amén. tan hermoso, ¿no? Amén. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor y tu misericordia. Y gracias, Señor, porque tú nos llevas, Señor. Gracias porque tú nos llevas a conocer, Señor, a conocernos nosotros mismos y a conocer por quiénes somos formados, Señor. Oh Padre amado, bendícenos, Señor, para que no sea formado Ismael en nosotros, sino que Isaac pueda ser formado en nosotros. Aunque nosotros sabemos, Señor, por medio de la Escritura, cómo, Señor, identificar a aquel que está siendo formado en nosotros, Señor. Oh Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Me disculpo. Yo dije nos vemos el día lunes, pero tenemos un programa el día viernes. El Señor le bendiga. Amén.